los aventureros atraviesan el océano en búsqueda de una nueva vida. Forjan una nación que se convertirá en la más poderosa del mundo. Pero la lucha por la libertad rompe muchas amistades. El precio para conseguir la independencia es la guerra. Mayo de 1610, una embarcación llamada The Deliverance parte hacia el nuevo continente. Han pasado 120 años desde la llegada de Colón y el viaje sigue siendo peligroso. ¡Necesito ayuda! A bordo se encuentra John Rolfe, un granjero inglés de 24 años que busca una nueva vida. Para atravesar el Atlántico se requieren al menos 2 meses, a veces muchos más. El 70% de los primeros aventureros como Rolfe morirán en un año. ¡Tierra a la vista! Pero para Rolfe el riesgo sí vale la pena. Nuevo mundo. Es tierra de oportunidades. Un continente con vastas riquezas sin explotar, empezando con el recurso más valioso de todos: la tierra. Un manto de 50.000 millones de árboles cubre la mitad de lo que se convertiría en el hogar de más de 300 millones de personas. En el oeste, unos 50 millones de bisontes vagan por casi 15 millones de kilómetros cuadrados de tierras inexploradas. Al mismo tiempo se dice que hay gemas, plata y algunos de los más grandes yacimientos de oro del mundo. Los colonos no esperan otra cosa que el dorado. Pero Rolfe encuentra el infierno cuando llega al asentamiento inglés de Jamestown. 3 años antes, la colonia fue fundada por 500 colonizadores. ¡Hola! ¡Hola! Pero cuando Rolfe llega, solo quedaban 60. Vivían en las tinieblas del hambre. Cuando ya nos habíamos comido los caballos y otros animales, nos comimos las botas, los zapatos y todo el cuero que encontramos. ¡Que alguien me ayude! 3 meses antes de la llegada de Rolfe, un hombre fue quemado vivo por matar a su esposa embarazada para comérsela. Los colonos ingleses no estaban preparados para este nuevo mundo. Tampoco querían trabajar. En vez de traer ganado, trajeron pruebas químicas para el oro que nunca encontraron. Y esta no es precisamente una tierra despoblada. Construyeron Jamestown en medio de un imperio de indígenas. Habían 60 colonos hambrientos entre unos 20.000 integrantes de la tribu Powhatan, armados con arcos y flechas, 9 veces más rápidas de recargarse y disparar que los mosquetes ingleses. No tardaron en convertirse en enemigos.
Pero la llegada de Rolf es el inicio de una nueva propuesta. Llegó con un plan. Se puede obtener dinero del tabaco y los ingleses son adictos a este. Hasta este momento solo se ha cultivado en las colonias españolas. Los españoles controlaban el comercio mundial, incluso castigaban con pena de muerte a quien vendiera semillas de tabaco a extranjeros. Pero John Rolfe tiene algunas. Nadie sabe cómo las obtuvo. Las plantas de tabaco de Rolfe florecieron en el cálido y húmedo clima y en el suelo fértil de la bahía de Chesapeake y en Jamestown. La primera gran cosecha vale más de $1 millón de nuestros días. La mayor fortaleza de nuestro país es su gente. La fuerza de Estados Unidos es su pueblo. Nuestra tradición de inmigrantes. Nuestro albergue de culturas de todo el mundo. Sé lo que se requiere para tener éxito. Y cuando alguien es muy exitoso, no es porque tenga suerte, es porque tiene talento, inteligencia y muchas otras cosas. En 1614, Rolfe se casa con la hija del emperador de la tribu Powhatan. Su nombre se hizo leyenda, Pocahontas. En 1616, la pareja viaja a Inglaterra. Allí ella se convierte en una figura famosa. La retrataron para hacerle publicidad a la vida en el Nuevo Mundo. La colonia inspira a Shakespeare. Inglaterra invierte en ella. Y Virginia está en boca de todos. Es la tierra de la abundancia. En 2 años, el tabaco transforma a Jamestown de ser un lugar hambriento a uno de los pueblos más ricos del continente. En 1619 habían llegado otros 1000 colonos, incluyendo 20 que vinieron de Angola. Son esclavos. Pero los primeros africanos que llegaron a Virginia se esforzaron por tener sus propias tierras. 12 años después de la fundación de Jamestown, los africanos eran una figura fundamental en la creación de las colonias. Eso es increíble. 30 años más tarde, hay más de 20.000 colonos en Virginia. El comercio se basa en el tabaco durante 1 siglo y medio. El rubro de exportación más importante del continente. Diez años después de la llegada de John Rolfe a Jamestown, otro grupo de colonos ingleses llega a estas nuevas tierras. Desembarcan en una playa desierta, 700 kilómetros al norte del asentamiento. Llaman a este nuevo asentamiento Plymouth, al igual que el puerto inglés donde zarparon. Esta es una raza diferente de colonos. Se trata de un grupo de disidentes religiosos cuyo pilar de vida es la fe. Hicieron un peligroso viaje por el Atlántico en búsqueda de libertad para profesar su religión. Uno de los integrantes del grupo es un aprendiz de tipógrafo de 24 años llamado Edward Winslow. Llega en una embarcación llamada The Mayflower. En abril de 1621, su asentamiento empieza a tomar forma y The Mayflower regresa a Inglaterra. Los peregrinos se quedaban solos, en una tierra desconocida. Teníamos una gran esperanza y un fervor interno de sentar las bases para difundir y promover el Evangelio del Reino de Cristo en estos remotos lugares del mundo. Hay 19 familias, cabras, pollos, cerdos y perros. Tienen ruecas, sillas, libros, armas. Pero no cómo irse a casa.
Si se difunde el mensaje de que se trata de la tierra de las oportunidades, todas aquellas personas a las que les gusta arriesgarse, que quieren apostar y creen en una vida mejor, se van a sentir atraídas. Se dirigían al río Hudson, pero llegaron a más de 300 kilómetros al norte en el inicio del invierno. Llegan en medio de un fuerte invierno, con temperaturas 2 grados más frías que en la actualidad. Los inviernos son más largos y los periodos vegetativos más cortos. El suelo no es fértil, apenas se cosecha. Los alimentos escasean. Más de la mitad de los peregrinos muere durante los 3 primeros meses. William Bradford es el gobernador de una comunidad que pronto estará en graves problemas. Si fuera la voluntad de Dios enviarnos la muerte a diario y la enfermedad por doquier, los vivos apenas podrían enterrar a los muertos. De 100 que llegamos, 2 o 3 mueren a diario. Ya quedamos sin cuenta. A veces, solo 6 trabajadores pueden continuar la construcción de sus refugios. El esposo de Susanna White muere durante ese primer invierno. La esposa de Edward Winslow muere un mes después. En pocas semanas, White y Winslow se casan. Tendrán 5 hijos. Hoy, más del 10% de todos los estadounidenses son descendientes de estos 50 peregrinos. Pero el nuevo mundo no se construye en tierras vírgenes. ¡Edward! ¡Edward! ¡Hay unas personas! ¡Mira! ¡Allí! Al igual que en Jamestown, otros pobladores llegaron primero. Abril de 1621. 100 peregrinos desembarcaron en el nuevo territorio. Después de 5 meses de invierno, solo la mitad logró sobrevivir. Tampoco fueron los primeros europeos en llegar a esta costa. 5 años antes, los primeros exploradores europeos desembarcaron aquí y trajeron la plaga. Casi 9 de cada 10 indígenas murieron por enfermedad. Los Pocomoke sobrevivientes no deseaban enemigos, solo quieren paz. Enseñan a los ingleses a cultivar en arena usando el pescado como fertilizante. Pero quieren algo a cambio. Tienen un rival en común, una tribu enemiga, y los ingleses tienen armas poderosas. Los peregrinos no son soldados, pero en el Nuevo Mundo deben pelear para sobrevivir. El 14 de agosto de 1621, los peregrinos y los Pocomoke se unen para lanzar un ataque sorpresa para preservar el futuro de ambos. Decidieron enviar 14 hombres bien armados para que los sorprendieran en el medio de la noche. El capitán asumió su cargo y no dejó avanzar a ninguno.
Después de la emboscada, los rivales de los Pocomoke no tuvieron cómo defenderse de las armas de los ingleses. La exitosa incursión fue la oportunidad para que los inesperados aliados descubrieran cosas en común. Creemos que los indígenas son muy respetuosos del pacto de paz que hicieron con nosotros. No tienen religión ni conocen a ningún dios. Sin embargo, son leales, aprensivos, justos y de mente brillante. Los peregrinos y los Pocomoke sellan su pacto de amistad con un banquete. Con el tiempo, eso se convertiría en una celebración que todo estadounidense conoce: Acción de Gracias. Uno de los principales ejes en la fundación de Estados Unidos fue la facilidad para hacer negocios, para expandir los horizontes, para vivir sin restricciones y practicar tu propia religión. Esos fueron algunos atractivos que trajeron a la gente a nuestras costas para colonizarlas. El éxito de estos colonos trajo un periodo de prosperidad y rápida expansión. Desde Jamestown y Plymouth, sus descendientes se establecen por toda la costa atlántica. Miles de europeos también cruzan el Atlántico en búsqueda de una vida mejor. En siglo y medio fundan 13 colonias diferentes. Desde Jamestown, la agricultura se difunde en el sur. Pequeñas granjas se transforman en plantaciones colosales. Los irlandeses, alemanes y suecos expanden las fronteras. Los holandeses traen el comercio a una pequeña isla en la desembocadura del río Hudson. Primero se llamaba Nueva Ámsterdam, hoy se llama Nueva York. Pocas generaciones después, los colonos son, en promedio, 5 centímetros más altos que sus homólogos ingleses. Sus hijos tienen 2 veces más posibilidades de llegar a la adultez. Son 20% más saludables y solo pagan 1/4 parte de los impuestos. Muchos se consideran súbditos británicos, pero pronto empiezan a surgir tensiones. No pudo haber sido otro lugar sino en Boston. 9 de mayo de 1768. 7 generaciones después de la primera cosecha de tabaco de John Rolfe, el gobierno británico aumenta los impuestos. Al oficial británico de aduanas se le ocurre hacer un allanamiento sorpresa a un barco que pertenece a John Hancock, uno de los hombres más ricos de Boston. A la tripulación de Hancock se le ocurren otras ideas. Llevan 100 barriles de vino importado y no quieren pagar el impuesto. Hancock se rebela contra los impuestos injustos del rey, que está a 5.000 kilómetros de distancia. Para los británicos, él es un simple contrabandista. ¡Vamos, deprisa! Los británicos confiscan el barco de Hancock, lo que desencadena motines en todo Boston. No queríamos pagar impuestos a un rey y a un parlamento en el que no teníamos ni voz ni representante. Tenemos un rencor natural hacia el gobierno, así nacimos. El rey responde enviando 400 casacas rojas a Boston. Boston era una ciudad de comercio, cultura, civilización y revolución que se rebelaba ante los colonos y los británicos.
En octubre de 1768, los soldados británicos toman medidas drásticas en Boston. Se trata de un puerto muy importante para el Imperio Británico. Sus astilleros tienen muchísimo movimiento. Producen hasta 200 barcos al año a partir de las mayores reservas de madera de la región. Un tercio de las embarcaciones británicas se construyen en las colonias. La madera era el centro de la economía mundial en el siglo XVIII, como lo es el petróleo hoy día. En toda Nueva Inglaterra hay señales que identifican los árboles más altos y más fuertes para crear los mástiles de los barcos de la corona británica. En Boston hay un casaca roja británico por cada 4 colonos. Es una ciudad totalmente ocupada. Izquierda, derecha. Un prominente hombre de negocios, el platero Paul Revere, observa cómo las tropas toman el control. Se formaban y marchaban en desfiles insolentes. Redoblaban los tambores, sonaban los pífanos, ondeaban colores. Cada soldado había recibido pólvora y balas para 16 rondas. Pertenece a la clase media alta y surgió gracias a su propio esfuerzo y talento. Él representa lo que nosotros creamos con muy poca ayuda de nuestros primos del otro lado del Atlántico. Cuando empieza la revolución, Revere es una figura principal. Las colonias estadounidenses son cruciales para la prosperidad económica británica. Boston es la puerta de entrada de un mercado que representa 40% de las exportaciones británicas. La corona británica también se lleva los impuestos del Nuevo Mundo. La flota pesquera colonial trae miles de toneladas de bacalao salado y regresa con azúcar y melaza para hacer ron. Los británicos cobran impuesto por ambos rubros. En África, el ron se utiliza para comprar la carga más preciada de todas: esclavos africanos. Entre 1700 y 1800, más de 250.000 africanos fueron traídos a las colonias. Había más esclavos que todos los demás grupos de inmigrantes juntos. La mayoría de los esclavos llegan a las plantaciones del sur, pero también son muy importantes para la economía del norte. El 10% de la población de Boston es negra. Boston es un crisol de razas y la tensión va en aumento. A nadie le gusta tener invasores en casa. El hecho de que haya extranjeros en nuestra tierra hace que la gente quiera luchar. El 5 de marzo de 1770, después de 3 días de disturbios, la turba de gente enardecida deambula por las calles. Cientos de hombres que culpan a los británicos por dejarlos sin trabajo se reúnen en la calle King. ¡Retroceda! ¡No disparen! Se enfrentan a 8 casacas rojas a quienes se les ha ordenado no disparar. ¡Son unos cobardes! ¡Es lo que son! ¡Cobardes! Un aprendiz de fabricante de pelucas de 17 años, ¡Vamos! Edward Garrick, provoca a un soldado. ¡Vamos! Así comenzó la guerra. El soldado Hugh Montgomery es herido con un garrote.
norteamericano Crispus Attucks muere al instante. ¡Váyanse todos! Cuando el humo se disipa, aparecen 4 personas muertas. ¡Quédense donde están! Los políticos radicales de Boston sacan provecho de la situación. El platero y grabador Paul Revere rápidamente convierte el derramamiento de sangre en propaganda antibritánica. Sus grabados escandalizan a las 13 colonias. Infeliz Boston, observad a vuestros hijos condenados, a vuestras santas calles embadurnadas con sangre inocente, mientras el infiel Preston y sus hordas salvajes de soldados asesinos estrechan sus sangrientas manos. Una imagen explosiva con un título que lo dice todo. La masacre sangrienta. Hay un dicho que reza: dame una imagen y te daré una guerra. A aquellos que querían agitar las cosas, ser escuchados e incluso ser líderes de una revolución, esa imagen les permitía hacer que otros se pusieran de su lado. La noticia se difunde rápidamente. Boston tiene un semanario y los colonos son ávidos lectores. Hay más de 40 diarios en las colonias y el nuevo jefe de oficina de correos, el general Benjamin Franklin, ha propuesto un novedoso sistema de repartos. Jinetes nocturnos hacen el mismo reparto en la mitad del tiempo. La red de comunicaciones que conecta las colonias es una de las mejores del mundo. Antes de que las noticias lleguen a Inglaterra, casi todas las colonias saben de la masacre de Boston. Algo muy del espíritu estadounidense es la idea de que todos tengan acceso al conocimiento, y es como la idea inicial de que cada uno puede forjar su propio camino. La masacre no es la única noticia que se produce en Boston. En diciembre de 1773, el Boston Gazette publica otra historia que aviva las llamas de la rebelión. Gran Bretaña revoca todos los impuestos excepto uno, el del té. En uno de los más famosos actos de resistencia de la historia, los rebeldes vierten $1 millón en té en el puerto de Boston. Cuando alguien nos da una bofetada, no le ofrecemos la otra mejilla. Nosotros no somos así. Los británicos responden cerrando el puerto de Boston. Uno de los puertos con más movimiento y riquezas del continente. Síganos. Cientos de personas pierden sus trabajos. Síguenos. Los británicos quieren sofocar cualquier resistencia que se produzca en la colonia rebelde de Massachusetts. Pero sus planes están a punto de sufrir un enorme fracaso. No solo los impuestos avivan el descontento con los británicos. Los colonos se mueven hacia el oeste y muchos tienen los ojos puestos en una nueva tierra más allá de los montes Apalaches. Pero los británicos han prohibido nuevos asentamientos al oeste de la llamada Línea de Proclamación Real. Esta línea divide las tierras británicas de las de los indígenas norteamericanos.
Para respetar esta línea, muchos son desalojados de sus hogares. 5 de septiembre de 1774. Queremos la libertad. Indignados por las acciones de los británicos, 56 delegados de todas las colonias se reúnen en el primer Congreso Continental en Filadelfia. Es el primer paso hacia la independencia. Algunos delegados son los radicales John Adams, Patrick Henry y un terrateniente de Virginia llamado George Washington. Cuando nuestros arrogantes señores de Gran Bretaña se sacian privándonos de la libertad, es necesario emprender acciones para preservar esa libertad. En Nueva Inglaterra, la gente se prepara para defenderse. Se reúnen armas ilegales y se guardan en escondites secretos. Pero aunque la mayoría espera que haya conflictos, los delegados en Filadelfia quieren mantener la paz con Gran Bretaña. Una acción militar ocasionaría heridas imposibles de sanar. Perfecto, no tenemos todo el día, ¡vamos! En el primer Congreso Continental se concluyó que un ataque por parte de los británicos a una colonia sería considerado un ataque a todas las colonias. ¡Vamos! Solidaridad fue lo que surgió en Filadelfia. Ya no hay diferencias entre los de Virginia, Pensilvania, Nueva Inglaterra y Nueva York. Ya no más. Ya no soy virginiano. Soy estadounidense. El futuro de las 13 colonias pende de un hilo. Buenos días, caballeros. ¿Cómo amanecieron? Primavera de 1775, cerca de Concord, Massachusetts. ¡Tomen esas armas! ¡No tenemos todo el día! El armero Isaac Davis da un entrenamiento básico a la milicia del pueblo. Los patriotas sabían que hacían lo correcto si estás participando en la gestación de una nación. Entonces debes creer en lo que haces. Debemos mantener esto limpio. Si lo mantienen limpio, les salvará la vida. Si la guerra estalla, esta será la primera línea de defensa. Una guardia voluntaria. Todo va bien, todo va bien. Vamos a desayunar y nos vamos. Se trataba de personas comunes, granjeros, herreros y comerciantes. Los milicianos de cualquiera de las colonias eran sus propios ciudadanos. Eran una unidad de protección a la ciudadanía. Algunos tenían ciertas habilidades, pero otros eran simples carpinteros, albañiles o herreros. Estos hombres se arriesgaron para proteger su colonia y por eso se reunieron para protegerse unos a otros. Todos los pueblos de las colonias tenían su propia milicia. En 1775 ya se preparaban para defenderse del ejército británico. Mucho mejor que ayer. Un tercio de todos los hombres de Massachusetts en edades comprendidas entre los 16 y los 50 años deben estar listos para manejar un arma. Excelente, buen disparo. Sigamos así y vamos a darles a los casacas rojas un buen susto. A la medianoche del 19 de abril de 1775, 900 casacas rojas británicos dejaron sus barracas en Boston para ir a Lexington y Concord, un viaje de unos 30 kilómetros de distancia. Se les ordenó arrestar a los líderes de la rebelión y apoderarse de sus armas. Debido a una fuga de información, se conoce el plan y Paul Revere se les adelanta para avisar a las milicias. Su llamado de alerta se difunde de pueblo en pueblo por todos los campos de Nueva Inglaterra. Revere llega a Lexington antes que los británicos. Los británicos se acercan. Hay que avisarle a la milicia. Reúnanlos.
Vámonos. Cerca de las 5 de la mañana, 60 milicianos comandados por el granjero John Parker se enfrentan a cientos de bien armados y experimentados casacas rojas británicos. Lo que ocurre a continuación cambiará el curso de la historia. Amanecer del 19 de abril de 1775. De un lado, hay 60 hombres poco armados y mal entrenados. Del otro lado, cientos de soldados profesionales pertenecientes al ejército más poderoso del mundo. Una milicia sin experiencia contra un ejército que durante los últimos 20 años ha cosechado victorias en los 5 continentes. Pero los rebeldes están listos para pelear. Se trataba de revolucionarios. Algunos eran bandidos, otros eran rebeldes, algunos eran simples granjeros, algunos tenían algún grado de instrucción, pero otros no. Se trataba del nacimiento de una nación. La milicia de Lexington se reúne en las zonas de pastoreo del pueblo, dueños de granjas lecheras y comerciantes, pero también afroamericanos libres y esclavos. Los afroamericanos vivieron una experiencia única participando en el ejército de los colonos. Lucharon por un país incluso antes de que fuera un país. Los afroamericanos, como el príncipe Estabrook. Entrénenme, ármenme, y lo haré tan bien como ustedes. Nada ni nadie podrá mantenerme sumiso para siempre. Quédense en sus lugares. No disparen a menos que les disparen. Si quieren guerra, que empiece aquí. El capitán John Parker peleó con el ejército británico. Una cuarta parte de los hombres que lo acompañan son sus familiares. No se sabe quién hace el primer disparo en Lexington. Pero el disparo se oyó en todo el mundo. ¡Apunten! Los casacas rojas son intimidantes por cómo se mueven, cómo marchan, cómo se manejan en los espacios abiertos. Supongo que para alguien que trabaja en una imprenta, eso es tan impresionante que no se puede traducir en palabras. ¡Fuego! El príncipe Estabrook resulta herido en la primera descarga. Los rebeldes son superados en número y muy aventajados por los británicos. ¡Disparen! En pocos minutos, con los primeros disparos en Lexington, 8 rebeldes mueren y 10 resultan heridos. La revolución ha comenzado. Los casacas rojas llegan a Concord a las 9 de la mañana. Por un dato de los colonos leales a la corona, el ejército hizo una incursión en el escondite de las armas de la milicia, pero los rebeldes habían llegado primero. No tenemos todo el día. ¡Vamos! ¡Vamos!
Los británicos siguen buscando armas. Eso les da más tiempo a los rebeldes de difundir las noticias. La milicia se reúne a las afueras del pueblo de Concord. Al final de la mañana, más de 1000 hombres han llegado desde los pueblos aledaños. Su plan era defender sus pueblos de los británicos. ¡Vamos! Después de Lexington, el juego cambió. Las tropas británicas emprenden su marcha de 30 kilómetros para regresar a Boston. Y los rebeldes empiezan su venganza. ¡La milicia! Las muertes en Lexington unieron a estos hombres en contra del gobierno británico. El armero y líder de la milicia, Isaac Davis, recibe una bala en el corazón. Los rebeldes finalmente se imponen. Tratan de que los británicos paguen. Siguen de cerca a los casacas rojas y les disparan durante todo el camino. Un tercio de los casacas rojas muere o resulta herido. Siete generaciones después de que los primeros colonos partieron de Inglaterra en búsqueda de prosperidad y libertad, sus descendientes tendrán que luchar por estos derechos. Tomando como obstáculo la fuerza de la superpotencia militar más poderosa del mundo.